Bienvenida Ana Torrejón a Latinoamérica de Moda. Qué gusto desde el sur del continente. Te tenemos de invitada y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros compartiendo todo lo que sabes y todo lo que has hecho en el mundo de la moda. Bueno, el placer es mío. Es un placer encontrarme con todos ustedes en distintos lugares de la región y como decía el gran maestro, artista plástico Torres García, el sur es nuestro norte. Así que ese es el lema de mi quehacer. Me encanta comenzar la entrevista así. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo empezó Ana en el mundo de la moda? Bueno, es como una arqueología de mi personalidad. La verdad que siempre me interesó la disciplina en términos de lo que podía comunicar y construir y configurar. Y he ido haciendo ejercicios, desde los ejercicios más primarios, que tenían que ver con la definición de mi ser, con la inserción social que yo buscaba tener, con mis pasiones, en general eran pasiones culturales, y luego yo decidí abrazar el camino de la comunicación. Durante 10 años me dediqué a política y sociedad, y por estas cuestiones de la vida, después de una beca que hice en España, volví, tuve este primer desafío, y la verdad que ahora he estado ordenando mi biblioteca, que es una biblioteca anárquica, azarosa, caprichosa, que existe en muchos lugares más allá de mi casa, en la Casa del Sur, en la Patagonia, en la casa de mis padres, en maletas. Y estos días fueron muy preciosos porque me di cuenta que un gran mentor de mis estudios fue mi padre. A mi padre estas disciplinas no eran las disciplinas de su métier intelectual, pero me he dado cuenta de la infinita cantidad de libros comprados en todo el mundo, donde él se notaba que se hacía asesorar y que además me ponía la fecha y además me ponía la ciudad, que van desde la historia de la literatura latinoamericana hasta una biblioteca fantástica que me fue armando entre Madrid y Barcelona, que eran dos ciudades que él visitaba mucho, porque para mi padre era fundamental formarse, ¿no? Y había que leer de lo que uno estudiaba. Así que ahora, a un año de su partida, de este plano terrenal, le digo gracias, Antonio, a mi padre, por todo lo que tuvo que ver en mi formación. Y siento que hoy en día creo que, bueno, a partir del año pasado, que todo se nos movió como un poco el mundo, creo que hay que aprovechar mucho el tiempo y sobre todo eso que acabas de decir de formarse y de leer, creo que es tan importante. Y aquí te hago una pregunta porque hoy en día, bueno, y has trabajado mucho en revistas. Entonces, Sí. ¿cómo pueden ser o cómo son las revistas parte de esta educación que todos debemos tener y de esta formación en el mundo de la moda? Es muy difícil tener certezas desde diría, fines del 2019 a esta parte, porque estamos siendo asolados por una pandemia que además tiene mutaciones del virus, y esta pandemia ha cambiado la configuración del mundo, de sus fronteras y de sus alcances. Entonces, dentro de todo eso hay muchas industrias que necesitan ser reconfiguradas. La de la moda es una de ellas. La industria editorial ha sido muy afectada. Recordemos que en confinamiento se interrumpieron los correos, los puestos de revistas, porque el lockdown ha sido para las actividades esenciales, y también sufrieron mucho todos los statements que hacen a lo que es la realización de un medio. Entonces, yo creo que hay ciertos cambios que estaban previstos, que iban a acontecer en 10 años, que acontecieron de manera aluvional a lo largo de 12 meses. En estos 12 meses lo que sabemos es que los medios de comunicación, nuestro ejercicio es en plataformas integradas, y estas plataformas integradas atraviesan distintas audiencias. Entonces podemos ir desde un Instagram a un podcast, pasando por un curso de capacitación en plataforma Zoom,
y luego nuestros medios que también transcurren en la versión impresa y en la digital. Por supuesto, sabemos que ha habido cambios en la frecuencia de aparición de los medios a nivel global, que las pautas comerciales se han visto muy afectadas, pero también consideramos que los medios tenemos un rol que es esencial, que es el rol de visibilizar la situación que nos compete, los talentos locales, las perspectivas regionales y además generar algunos marcos a toda esta circunstancia. Entonces, yo creo que los medios van a existir, que existen, que se van a modificar, que seguramente hay noticias que son de corte generalista, que hoy es más fácil abrevarlas en Twitter, por ejemplo, o compartirlas en un Telegram, o abrir un portal, que también está apareciendo algo que es fundamental para todos aquellos y aquellas que somos trabajadores de prensa y de los medios, que es que hay personas que están dispuestas a pagar por los contenidos. Entonces, creo mucho en el contenido a demanda que respeta nuestros derechos laborales y que respeta el copyright. O sea, tuvimos unos tiempos que fueron de un crecimiento así muy grande y de grandes números, pero esos grandes números abrevaban de contenidos que se conseguían de manera gratuita y que no era justo. O sea, porque hay un primer principio y es que las personas tenemos que vivir y para vivir necesitamos producir. Y para producir necesitamos tener las herramientas adecuadas. Me gustó mucho eso que dijiste de que el rol de los medios es visibilizar eh, sobre todo la parte del talento, porque ¿Sí? siento que parte importante de eso, de las revistas y de los medios, podcasts y de las redes Ujú. sociales y todo esto es poder eso, apoyar, sobre todo en este momento tan importante, apoyar lo que nos rodea y lo que es tan nuestro. Entonces te pregunto para todos los que nos escuchan que son diseñadores, que son emprendedores, ¿cómo puedo yo llegar a estos medios? O sea, ¿cuáles son, cómo me hago visible para que ellos me hagan visible a mí? A mí no me parece muy complicado. Quizás soy una optimista tremenda, pero te puedo decir que yo estaba en el colegio, en mi escuela, yo fabriqué mis opciones de medios, que eran muy pretenciosas y que quería que todo el mundo los lea, y la verdad es que no sé si eran buenos, pero es lo que siempre me gustó hacer. Y recuerdo estar en los primeros años de la universidad y mandar cartas a los medios que me gustaban, y la verdad que tuve las oportunidades de trabajar. Em, en mi caso, no he perdido em, el espíritu de sorpresa, manejo mis redes de manera personal. Si una persona me escribe en mis redes con una inquietud, estoy encantada de darle mi correo o de ver qué es lo que esa persona hace, porque uno como periodista puede informarse muy bien yendo a todo este paquete de redes que hay. Por otra parte, me parece que quienes quieren socializar un discurso, y yo diría que puede tener que ver con el hacer moda, el interpretar moda a partir del estilismo, con ser parte del fenómeno de la moda a partir de hechos culturales, porque nuestra trama es una trama bien compleja. Entonces, me parece que está bueno que esas personas primero conozcan el mapa de los medios. Cuando yo digo medios en 360 grados, porque uno tiene que ver cuáles son los medios que ajustan para el proyecto que uno tiene entre manos. Hay un dato que no es un dato amable, que alguien se refiera a uno con un desconocimiento del medio en el que uno está inserto, porque normalmente los podemos direccionar hacia otros, pero este es el primer principio del protocolo de la comunicación, saber a dónde me dirijo. Luego, ¿cómo me dirijo? Yo diría que todos los medios hoy tienen el paquete de redes, pero que es bueno mandar un mensaje directo pidiendo cuál es la dirección donde yo puedo mandar un portfolio o una noticia.
es muy difícil recibir un portfolio en un mensaje directo de Instagram, sobre todo para quienes trabajamos un volumen de información importante día a día. Y una vez que eso se da, se puede favorecer una interlocución, y esta interlocución puede ser grata para las partes. A veces puede ser el motivo de una nota, de un reportaje, de registrar ese producto. Otras veces puede ser una suerte de coaching que se puede hacer, o un intercambio grato sobre las perspectivas que tienen esa voluntad de noticia que recibimos y que quizás no cuadra, ¿eh? Pero que no cuadra a los fines de esa edición. Pero bueno, hablaría muy mal de cada uno de nosotros que estamos en el camino de la comunicación si fuésemos personas que no somos permeables al diálogo, porque nuestra razón de ser es el servicio. Y me encantó eso que dices de saber cómo eso, a quién dirigirse, porque muchas veces, y siempre se lo digo como con la gente con trabajo, con la que trabajo, eso, a mí también me escriben mucho por las redes para preguntarme cosas, y yo digo, lo primero que tienes que hacer es, o sea, si tú quieres una revista en específico o algo así, tienes que ir a ver quiénes están, quiénes son parte de esa revista, porque Exacto. de nada te sirve escribirle al de estilo de vida cuando tú lo que quieres es moda, o eso, tú eres de arquitectura y le escribes al de moda. O sea, Bueno, cada quien te puede direccionar, pero igual. ¿sabes cuál es el problema, Andrea? Yo he dado historia de los medios en la universidad, que es un tema que me apasiona. Y el problema es que en los centros educativos debería fomentar mucho más la historia de los medios en términos de la construcción cultural de los estados, en la construcción cultural de las regiones. Normalmente nos encontramos con distintos grupos de personas que desconocen absolutamente ese timing y desconocen esa esencia. Entonces es muy difícil si no nos formamos como lectores y si no tenemos una mínima formación semiológica para analizar los discursos visuales y los discursos escritos, pensar cómo nos podemos insertar. Porque claramente hay objetivos y hay métodos. Sí, totalmente de acuerdo. Y qué interesante lo que nos cuentas de la historia de los medios, porque siento que, o sea, tomando en consideración dónde estamos ahorita, mi mamá siempre me lo dice, que dice, pero es que yo no entiendo cómo se mantienen al día con tanta cosa que está pasando. Y hoy en día con tantas herramientas a nivel digital y cómo adaptarse. Y aquí te pregunto, en Latinoamérica, ¿cómo has visto tú esa evolución de los medios y hacia dónde vamos con los medios específicamente en moda? Bueno, una cuestión que me gusta resaltar es que yo creo en la integración regional, pero Latinoamérica como idea ¿eh? Eh, es una idea que es absolutamente diversa y que las realidades de Estado de cada uno de los países que configuran la región es distinta. Pensar en Latinoamérica como una masa que se amasa no es una buena idea. Pensar en países que comparten situaciones y experiencias, desde fronteras geográficas hasta antecedentes históricos, hasta principios fundacionales, hasta pueblos que han ido emigrando, que son de rango originario, eso es fabuloso. Pero nosotros no podemos pensar. De hecho, esta pandemia lo que nos ha demostrado es que la globalización como la solución de todos nuestros males y el principio de nuestro éxito permanente no fue así. ¿Eh? ¿Qué hemos descubierto? La proximidad, la cercanía, la lengua que une, la disponibilidad de recursos. Eso hemos descubierto con una pandemia, que desde 1918 no teníamos registro de algo así. Esto es un fenómeno absolutamente disruptivo en nuestro devenir. Entonces, yo creo que en nuestra región
ha habido una distinta evolución de los medios en toda su acepción. Lamentablemente hay países que hoy en su mapa de medios los tienen en una versión absolutamente magra, y yo creo que es muy difícil hablar de repúblicas sin medios. Los ciudadanos y las ciudadanas necesitan de los medios de comunicación, y hay países donde se han licuado absolutamente esas alternativas. Han quedado un mapa de medios muy reducido. En otros hay un ejercicio de regionalización de la información que tiene sus aspectos positivos y tiene sus aspectos negativos si los recursos quedan en el lugar donde se generan esas noticias. Porque entonces se reflejan pequeños puntos de esas realidades o dinámicas que no necesariamente sirven a la configuración noticiosa de esos países. Entonces, ¿qué es lo que veo? Veo variedad de ejercicios en un contexto mutante. ¿Crees que esta pandemia también ayudó un poco a la exposición de, o sea, retomando lo que dices de, pero la exposición de esa individualidad de cada uno de los países? Porque siento que, y esto o sea, por lo menos a mí me pasó que en la pandemia, una de las cosas que dije, bueno, pues vamos a empezar a descubrir también diseñadores que, no el diseñador, obviamente sí apoyaba el diseñador que tengo yo aquí, en mi caso México, pero ¿qué está pasando en Uruguay? ¿Qué está pasando en Perú? ¿Qué está pasando? Entonces, claro, esto, o sea, siento y me encanta lo que dijiste en relación a la globalización, porque, claro, tenemos un medio que es el Internet, donde tú puedes conseguir todo, en Instagram consigues todo, pero eso es justamente lo que dice, o sea, tú levantar una revista y quizás tú ser, o sea, o estar en Perú, en Uruguay y decir, pero aquí no, o sea, aquí estoy aprendiendo, sí, de Colombia, de Venezuela, o Argentina, no sé qué, pero ¿dónde está lo que me refleja a mí? Entonces, te pregunto, o sea, ¿crees que la pandemia, de cierta forma, y los medios digitales, en el caso de las redes, han ayudado a exponer más ese individualismo de cada uno de los países de Latinoamérica? Este año tuve una suerte, una fortuna, y es que American Express me invitó a guiar unos diálogos, y mi decisión fue que fuesen regionales. Y la verdad que los diálogos eran tripartitos, o sea, estaba yo y había dos personas de diferentes países. Y logramos en pandemia hablar de lo que nos pasaba con Toribio Donato de Costa Rica, con Jirko Sibirich de Perú, con Isabel Henao de Colombia, con Romina Cardillo de Buenos Aires, con referentes de Uruguay. Logramos hacer unos cruces virtuosos en la región que fueron realmente significativos sobre qué podíamos compartir y dónde podíamos manifestarnos con nuestras diferencias. En la pandemia hay algo que es súper importante y que va a tener que ver con la reconstrucción de nuestros países, que si miramos un mapa vamos a ver lo que han sufrido, las pérdidas en lo que tiene que ver con el Producto Bruto Interno del país. Hoy sabemos que de acuerdo a las posibilidades de vacunación que tenga cada país, se va a reincorporar más rápido a la economía o no. Entonces, el poder consumir en cercanía, que va desde frutas y verduras hasta objetos producidos, es una alternativa para dar trabajo, para bajar el impacto ecológico, para significar ese principio común que tenemos, que es el lenguaje, y me parece que es súper importante. Creo que es súper importante. Con lo que vos decís en Latinoamérica es distinta la configuración del retail. Hay países que autoabastecen su mercado interno en su totalidad. Este es un caso de Argentina. Argentina ejerce el autoabastecimiento del mercado interno. Hay países que tienen un retail donde el porcentaje de producciones y manufacturas nacionales es muy pequeño en relación al porcentaje de manufacturas y creaciones que son frutos de los intercambios de importación y exportación. En lo particular, a mí no me gusta
no me gusta bajar línea o sentenciar. Yo soy súper... Sí, una de las cosas que agradezco de esta profesión ha sido poder trabajar en muchísimos países y poder tener verdaderas amistades y poder tener un intercambio que es un intercambio intelectual constructivo, ¿eh? Que es brindar una serie de conocimientos para que las personas que en ese momento están compartiendo ese seminario, esa clase, puedan tomar esos conocimientos y amoldarlos y resignificarlos. Creo muchísimo en esto, en la autodeterminación de los pueblos. ¿Y cómo se ve el mundo de la moda en Argentina? O sea, para quienes nos escuchan, que nos sigue gente en Colombia, en Costa Rica, de Argentina, y varias personas que nos siguen, pero ¿cómo se ve el mundo de la moda en Argentina para quienes no conocen cómo se mueve? Yo me recuerdo hace muchos años que me tocó ir a Buenos Aires y la verdad es que Sí. yo quedé fascinada. A mí yo me lo quería comprar todo, porque yo decía, qué increíble la cantidad de marcas que existen, que son de aquí, son locales, cuando sí, o sea, aquí en otros países normalmente predomina de una forma muy fuerte el internacional, la marca internacional. Y en Argentina yo sentí lo contrario, yo sentía que todo era de ahí. Bueno, en Argentina hubo una decisión que fue educativa y yo soy una defensora, no hay factor de igualación más importante que la educación y sobre todo en estos tiempos que hablamos de políticas de género, pedir el 50-50 es muy importante. Y allí por 1987, cuando era el gobierno del doctor Alfonsín, que fue el primer presidente elegido democrático después de la dictadura. La Universidad de Arquitectura y Urbanismo abrió, la universidad pública, la extensión para diseño textil, diseño indumentario, diseño industrial, y ahí empezó una carrera que cuando nosotros tuvimos nuestra crisis social, política y económica en el año 2002, ya tenía profesionales formados. Había habido una escuela importante en términos del vestir, del desarrollo, de la moda en el pasado, pero voy a referirme de esa época en adelante. Entonces, en el país hay marcas, etiquetas, producidas en Argentina, hay marcas y etiquetas argentinas con comités de referenciadores que se producen en el exterior, eso también lo sabemos, puede ser tejidos en Perú, sastrería en Uruguay y demás, y que se importan. Y hay diseñadores y diseñadoras de autor que hacen sus expresiones y cada vez más expresiones colectivas, que son sinergias entre 2 o 3 diseñadores que componen un cuerpo. Nuestras dificultades, nuestras ventajas, voy a hablar primero de las ventajas, que hay un mercado interno acostumbrado a consumir lo propio y eso dinamiza. Nuestras dificultades, el acceso a determinados insumos, que en pandemia se complicó, y un problema estructural que tiene el país, que es la inflación, lo que hace que los costos finales sean costos que sin actualizarse los salarios sean difíciles de asumir. Luego, estas cuestiones de cerrar y abrir el país a determinadas competencias tienen más que ver con acuerdos marco que puede hacer el Estado. O sea, la Argentina forma parte del Mercosur, no forma parte del ALCA. O sea, esto tiene que ver con ciertas decisiones que se han tomado, que no creo que este sea el contexto para que las discutamos. Pero bueno, yo planteo los dos puntos, o sea, es bueno ese oficio, hay profesionales formados que pueden dar respuestas, hay algunas dificultades, o muchas. Esta semana, por ejemplo, me reuní con una empresa que produce lencería, trajes de baño, pijamas, hasta indumentaria deportiva, y es impresionante, emplea 100 personas, da lugar a 400 con otros talleres,
es histórica, produce ropa de deporte sin costura, que es buenísima, la tecnología es traída de Italia, y además hace lencería para la diversidad, que es una gran empresa, no necesariamente el pequeño proyecto de diseño, puede satisfacer las necesidades de un montón de personas que necesitan estos elementos de guardarropa para poder proyectarse con mayor felicidad. Y con estas personas, que justamente eran dos mujeres, así que eso me hizo sentir que eran mis hermanas, y me contaban ciertas dificultades que estaban teniendo, el acceso al dólar, el acceso a la materia prima, que bueno, yo espero que transcurrida un poco más esta pandemia, el proceso de vacunación, el Ministerio de Producción lo pueda solucionar. Ojalá que sí, y qué bueno escuchar eso. La verdad es que sí, eh, creo que lo he repetido en varios episodios del podcast, muchas personas ven la industria de la moda como, o sea, o tú dices que trabajas en moda y te dicen como, ay, te gusta vestirte bien y eres súper fría, y es como, no No, están viendo todo lo que hay detrás, sobre todo a nivel de economía, o sea, lo que mueve el mundo de la moda a nivel de economía, los trabajos que se generan a raíz de, o sea, esto que me cuentas de esta empresa, o sea, y la evolución que pueden tener, y de verdad que estoy segura porque me he reunido varias veces con varios diseñadores que tienen muchos años ya y me dicen, Andrea, mi patronista tiene 20 años trabajando conmigo, ¿sabes? Y es feliz, y aquí siempre trabajamos como para generar mejores condiciones también de trabajo y que... y bueno, a propósito de esto que estás diciendo, hay algo que para mí es clave. Uno, el trabajo justo. El trabajo tiene que ser conforme a ley y Ujú. respetando las necesidades de las personas. Y cada país deberá regularizarlo y normatizarlo, ¿eh? Y eso es un punto que a veces es un punto donde hay que trabajar mucho con las comunidades, porque hay pequeños talleres donde el estilo que ha imperado es que trabaje toda la familia, entonces hay que ver por qué ese niño o esa niña no está yendo al colegio, y cómo se arma una red de mujeres para que ese niño o esa niña vayan al colegio y se formen, ¿eh? O sea, trabajo justo, en condiciones, normatizado. Eso eso es súper importante para pensar en futuro. Y luego, el otro punto, y es un punto que estamos debatiendo, es cómo vamos a trabajar la huella de carbono, ¿eh? O sea, ¿qué energías vamos a usar para producir? ¿Podemos reconvertirnos? Las aguas que estamos vertiendo a los afluentes son aguas que se van a biodegradar o van a contaminar al infinito. Esto es un problema mundial. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, sí, a nosotros nos gusta la cosa lúdica de la moda y de experimentar y este ejercicio que construye nuestra identidad, pero también vamos a pensar en lo macro, en la cantidad de personas que pueden vivir de esto. Y pensando en lo macro, en cómo vamos a ponerle más vida al planeta, que está hackeado, que tenemos episodios espantosos de corte natural, desde una tromba marina a un terremoto, y que no podemos hacer nada, y que significan dolor y muerte. Y la otra cosa es pensar en las necesidades, porque también acá hay una cuestión que yo siempre remarco y con énfasis. ¿Qué es lo primero que hacen con alguien cuando apenas nace? Se limpia a esa persona y se le comunica, se le coloca un pañal, o Ujú. sea, se lo cubre con eso. ¿Qué es lo que se hace cuando una persona se va de esta vida? Se le coloca una mortaja. Las personas nos vestimos a toda edad, con todo tipo de cuerpos, en toda condición social. Y esto no se puede minimizar, porque el estar vestidos es un derecho que tenemos por ser personas. Entonces, acá también hay algo que es importante. Cuando pensemos en la sostenibilidad, pensemos en el derecho que tiene una persona para usar una zapatilla para ir al colegio, o para usar una polera, o para abrigarse si hace frío. Porque, o sea,
nada es sostenible si hay una vida humana que está en juego. Tema pandemia, y que hay algo que es importante. Nuestros esenciales, enfermeras, médicos, ambulancieros y demás, se visten para hacerle frente a este virus. Y esto también forma parte de la industria vestimentaria. Fabricar cofias, camisolines, anteojos, material descartable, retransformar esa materia, eso también forma parte. Entonces, a veces en la enseñanza o en la práctica o cuando uno es un emergente, uno piensa todavía en esos 5 minutos de fama de Andy Warhol, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer el traje extraordinario para bailar y para ser visto y ser portada de un título. Y eso está bueno, pero también hay que pensar que somos esenciales en esta industria y que nuestros lenguajes también pueden dar soluciones. Pongo un ejemplo, barbijos, tapabocas. Nosotros en Argentina tenemos CONICET, que es un centro de estudios científicos y multidisciplinarios, que ha fabricado unos barbijos que son antibacteriales. Y la verdad que al principio todos el barbijo, qué color, y si combinaba, y ahora uno elige lo más seguro, el N95, el antibacterial, lo pone doble, porque eso como que se ha trascendido, y eso forma parte de una ecuación entre la ciencia y la industria puesta al servicio de una necesidad sanitaria. Wow, o sea, me acabas de poner de muchísimo a pensar porque efectivamente muchas veces cuando hablamos de este mundo pensamos en eso, en la portada, en el Mm, desfile, y la verdad es que va desde lo más básico, desde eso, los niños que necesitan zapatos para ir al colegio, hay un uniforme. Cuando o sea, me pusiste a pensar con lo de los doctores y las enfermeras y cómo ahí hay diseño, porque tú tienes que pensar en cómo es claro. la forma más cómoda para que él pueda cumplir su trabajo y cuidarse él. Y yo, por ejemplo, aquí nos están escuchando hoy, les diría que hagan un ejercicio que para mí la mejor meditación es la que hago caminando. Cuando salgan a la calle, así como están, con las gafas y su barbijo, miren alrededor y van a ver infinitas personas hermosas que están en la calle con enorme sacrificio, porque están en una silla de ruedas, con muletas, con un andador, con una suplementación en su zapato, en distintos estadios, y que salen todos los días, o a tomar el sol, o a hacer su terapia, o a ir a comprar su comida, y esas personas se tienen que vestir. Entonces, son muchos segmentos donde nosotros podemos aplicar lo que decimos que es el abrazo. ¿Cuál es la relación que deberíamos tener con lo que nos ponemos encima de nuestra piel? Un tremendo abrazo que nos ampare, que nos dé confianza, que nos sirva para hacer frente y para decir, oye, soy esto, esto es lo que he decidido hacer, esta es mi voluntad. Sí, 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 me parece increíble lo que dices y hablando de un tema que tocaste de lo de la sustentabilidad, que Mm. siento que a raíz del año pasado también fue un tema, ya teníamos muchos años hablando de esto, pero el año pasado hubo como un boom Mm, y hablabas de el trabajo justo y la huella de mm, carbono. Hay cosas que yo creo que mucha gente dice, quiero lanzar una marca y quiero hacer mm. esto, pero no estamos pensando en el impacto que estamos generando. ¿Cómo ves eso desde la perspectiva de la moda y del diseño y de lo que está surgiendo hoy en día? Bueno, creo que es la inserción en el universo de la moda es una inserción dificultosa. Con esto no digo que sea imposible. ¿eh? Hay muchísimos talentos que quieren insertarse y las ofertas o las posibilidades quizás no abastecen a todos. Por ello me parece fundamental, una vez que uno está decidido a que este es el camino, eh, en la producción de moda, en el estilismo de moda, en los negocios de la moda, en la comunicación de moda,
pensar seriamente en qué estudios hay que hacer para complementar esa primera fase de formación. Porque realmente montar una empresa requiere conocimientos y capacitaciones. Insertarse en una empresa a veces es mi única posibilidad de trabajo y lo tengo que hacer quizás sin estar totalmente de acuerdo con los procedimientos. Pero si yo tengo algún tipo de libertad de acción, voy a poder decidir si es el tipo de empresa que me quiero insertar. Yo creo que uno de los grandes males que se le ha hecho a la moda es vender la espuma ¿viste? La espuma, las burbujas del champagne, ¿entendés? Las burbujas del champagne es infinitas mujeres y hombres glamorosos en primera fila de un desfile, el show espectacular, y todo eso es genial. Por ejemplo, las burbujas son contar mi look del día, cuando yo tengo un montón de acceso a cosas que no necesariamente me han costado mucho. Y esas son las burbujas. Lo que deberíamos ver es la composición de ese líquido que tiene las burbujas. Y en esa composición vamos a ver un montón de virtudes. Entonces quizás es el desfile, pero vemos el back. Y quién está vistiendo, y qué se está haciendo, y cuánto tiempo llevó esa colección, y de dónde vino ese textil, y qué elige esa persona para estar vestida en su casa. O sea, estamos como en un momento donde si hablamos de sostenibilidad tenemos que hablar de cómo se genera el trabajo, a dónde va, dónde transcurre, quiénes lo usan, para qué lo usan, pero también tenemos que pensar en esta burbuja que puede ser Internet, ¿qué va a comunicar al respecto? Porque si lo que vamos a comunicar al respecto es mi estilo del día, yo creo que eso ya no interesa a nadie. Y es lo que ha pasado, por ejemplo, durante un año sin trajes de noche. Y precisamos trajes de noche, claro que sí, pero quizás las reuniones van a ser más pequeñas, o los vamos a comprar con otra voluntad, o por ejemplo acabamos de ver la colección de Chanel, que Virginie Viard trabajó con textiles existentes, hizo su trabajo, ¿y por qué? Porque, o sea, pero, ¿me entendés? O sea, hay como un montón de cronologías que se están moviendo. Y quizás yo creo que está muy bueno el deleite, el goce, el deleite, el goce, el disfrute, en ser sibaritas de nuestras experiencias, pero todo esto hecho con empatía. Y la empatía no tiene nada que ver con la presunción, con ser presumidos. Sí, 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 escuchan que yo pauso de repente, es porque yo estoy anotando mil cosas, porque esta conversación para mí ha estado wow, o sea, de verdad que qué gusto, Ana, poder conversar contigo y ya para cerrar, me encantaría ¿qué consejo le puedes dejar a quienes nos están escuchando, a quienes escuchan Latinoamérica de moda, porque es un mundo que les llama la atención? Algunos ya están, algunos no, pero quisieran estar, algunos ya son ya están marcando pauta en este mundo. ¿Qué consejo les dices en relación a esto, a esta profesión, a este mundo, a esta industria? La primera cosa que les diría es que intenten cada día honrar la excelencia. La excelencia está compuesta por todas nuestras habilidades y por el ejercicio de la verdad. Pero esa excelencia no tiene que ser un límite. Que abracen algo fabuloso, que es la posibilidad de aprender de los errores. El error es una matriz de aprendizaje fenomenal. Y si nosotros sacamos nuestro ego de todo esto, entonces decimos, estoy dispuesto a aprender, estoy dispuesto a hacerlo, estoy dispuesto a esforzarme, estoy dispuesto a no mentir, a hacerlo con una verdad, que es mi verdad, que no necesito imponerlo, es lo que yo tengo en mi corazón. Y si me equivoco, lo que me voy a decir a mí mismo es, no te des por vencida ni aún vencida. Entonces es tomar el error con mucha humildad y resignificarlo.
toda la historia del arte está hecha a partir de errores fenomenales que se transformaron en piezas fenomenales. Entonces, yo esto siempre lo digo, a mí me parece que es muy nocivo compararse. Eh, Cada uno de nosotros y de nosotras tiene un destino y un camino para hacer en la vida. Y se pierde mucho tiempo viendo si el jardín del vecino es más verde que el mío. Y se gana mucho eh, ejerciendo la admiración, buscando la colaboración y además buscando eso que es lo que tengo que hacer en la vida. Entonces, muchas veces no estoy de acuerdo con ciertos principios de la enseñanza, ¿no? Donde se sacó la nota A, 10, y era la mejor, y quizás, no, a veces quizás es mejor haber llegado con más tropiezos, pero uno es más resiliente y es más humilde. También hay otra cuestión, que es dónde encuentro mi felicidad. Salgamos de tu exitista. Si yo te digo, Andrea, piensa en tu abuelita o en tu abuelito, una persona muy querida o alguien está acá, seguramente va a contar una historia de vida que alguien que emigró, que lo pasó duro, que tuvo que vencer un montón de obstáculos, pero esa persona, su éxito fue llegar a vivir. Entonces, ahora hay una cultura de éxito que es, a ver, me voy a graduar y en un año tengo que ser una marca líder y tengo que ser la persona alabada. Y quizás ese no es mi camino en la vida. Entonces, me parece que estamos en el medio de esta situación COVID-19 que todavía no está todo dicho y que lamentablemente ha hecho sufrir tanto. Entonces, si podemos resignificar el dolor, aunque jamás consolar las pérdidas, pero resignificarlo y revelarnos en una dimensión que sea mucho más humana y más solidaria. Entonces, esto es lo que yo diría. Ana, muchísimas gracias. Esta conversación, o sea, para mí, antes de comenzar la conversación, le contaba un poco a Ana que mucha gente me escribe y me dice, es que el podcast a mí me inspira. Pues yo Andrea Bamonde, estoy súper inspirada. Qué gusto. Me acuerdo, nosotros nos conocimos en Nueva York hace muchos años Sí, y me acuerdo haberme sentado contigo y cada vez que conversábamos era muy inspirador. Algo que me pasa también muchísimo con muchas personas en la industria. José Forteza es uno de ellos, que creo sí. conversamos de José también. Y wow, de verdad, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento, por compartir en este momento con nosotros y los invito por favor a que sigan a Ana en todo su trabajo con lo oficial. Pueden seguirla en redes sociales, @Madame Torrejón. Y de verdad, muchísimas gracias por el tiempo y por toda la información y todos los consejos. Gracias infinitas a todos, a vos, Andrea, y a todos ustedes por este honor de compartir un rato. Y cuídense mucho y estemos bien y sigamos soñando.